noches, Andrés, ¿cómo has estado? Hola Harold, muy bien, muy buenas noches. Bueno, Andrés, bienvenido a este programa. Es el primer programa que vamos a sacar. Hablando como este, es una nueva forma de hacer periodismo. Miramos la necesidad de sacar un programa de hacer periodismo puro, periodismo con principios. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí ser parte de esta iniciativa, de este primer programa y aprovecho para felicitar este importante espacio. Bueno, hablemos de Andrés Cancimance. ¿Quién es Andrés Cancimance? Cuéntanos sobre ti. Bueno, primero soy un joven que tiene 33 años de edad. Hace muy poco fui candidato a la gobernación del departamento del Putumayo. Como profesión soy trabajador social, egresado de una de las mejores universidades públicas que tiene el país, la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad también de hacer 2 posgrados, una maestría en ciencia política y un doctorado en antropología, también en la Universidad Nacional de Colombia. Mis padres son de origen campesino, del departamento de Nariño, como la mayoría de los putumayenses que llegaron a este territorio. Mi infancia transcurrió en la zona rural de Putumayo, en una vereda del municipio Valle del Guamués, que eso queda en el Bajo Putumayo. Ahí crecí, ahí estuve hasta los 10 años, luego mis padres se trasladaron del campo a la ciudad para vivir en la zona urbana que se llama La Hormiga. Soy hijo mayor. Tengo 2 hermanos más, una hermana que es abogada y un hermano que está en el colegio, Erika y Juan David. Ese es un poco de mi perfil personal y profesional. Mi experiencia profesional ha estado muy vinculada al tema de víctimas del conflicto armado, no solo en el departamento del Putumayo, sino en la mayoría de departamentos del país. Andrés, sabemos que a lo largo de tu vida has tenido varios reconocimientos, uno de ellos como uno de los mejores egresados de la Universidad Nacional. Cuéntanos, ¿cómo fue recibir ese reconocimiento? Lo primero para contarte es que la universidad me postula porque consideró que mi historia de vida era una inspiración para muchos jóvenes del departamento del Putumayo, porque para el centro del país o para la Universidad Nacional en particular, es conocedora que Putumayo tiene una grave problemática en el tema de acceso a la educación superior. Fíjese que no tenemos universidad pública aún en este departamento, pese a que hay un gran interés de muchos putumayenses, hombres y mujeres, por tener una universidad pública. Entonces, cuando la universidad me dio ese reconocimiento como uno de los mejores egresados del departamento, primero se fundamentó en eso, que mi historia de vida, como muchas historias de vida de jóvenes putumayenses y de la zona rural del país, era un motivo de inspiración para que otros jóvenes accedan a la universidad y a la educación superior. También les impactó mucho mi historia de vida. Yo literalmente escapé de la guerra como un niño y joven que vivió en el Bajo Putumayo durante los años de violencia, con el control armado de las FARC, con el control armado del bloque sur Putumayo, pues prácticamente soy uno de los sobrevivientes de esta guerra tan dolorosa que le ha dejado al país y al departamento. Entonces también destacaron eso, que era una historia digna de reconocer, porque yo desafié a la muerte violenta. Yo les decía cuando tuve una de las entrevistas para este reconocimiento, que en mi época el destino de los jóvenes estaba ligado netamente con la guerra. ¿Por qué? Porque las únicas posibilidades después de salir del grado 11 era irnos a la guerra, bien sea a un grupo armado ilegal como las FARC o las AUC, o bien sea irnos a prestar el servicio militar obligatorio. Eso es guerra en últimas. Y también el otro destino de la juventud era ingresar a cualquier momento de la producción de coca para el narcotráfico, no ser un raspachín o comprar merca o ser un narcotraficante. Entonces, en ese contexto rural, en medio de una guerra tan cruel como la que vivimos, que yo haya salido a una ciudad como Bogotá a profesionalizarme en trabajo social, a hacer los 2 posgrados que le mencioné, pues era una historia digna de resaltar y creían que era entonces una historia para poder reconocer, ¿no? Y el tercer argumento de este reconocimiento tiene que ver con que siempre estuve vinculado al territorio. Pese a que estaba estudiando en Bogotá, nunca me desvinculé del Valle del Guamués, que es el municipio de donde soy, ¿no? Y siempre estaba vinculado a partir de participar en proyectos culturales
Yo lideré en la Universidad Nacional la impresión y la edición de una revista literaria que hoy por hoy es la única revista literaria que tiene el departamento de Putumayo, que es, digamos, hace parte de las actividades de la Biblioteca Pública del Valle del Guamués, con el cual el Ministerio de Cultura le dio un premio nacional a esta biblioteca, y una de las razones para el premio tenía que ver con esta revista que yo ayudé a fundar y a sostener. La revista sigue estando activa. Entonces, esas tres razones fueron las que la universidad consideraron que podría ser merecedor de un reconocimiento tan importante como el que me dio, ¿no? Inspirar a los jóvenes, sobrevivir a la guerra y seguir un vínculo con el territorio, pese a que vivía en la ciudad de Bogotá. Sabemos que eres uno de los pocos doctores que hay en Putumayo, y eso te llevó a sacar una tesis de grado. Y sobre esa tesis de grado sacaste un libro, que es este que tengo aquí en mis manos. Y quisiera saber por qué le colocaste ese nombre. Bueno, el libro se llama Echar raíces en medio del conflicto armado, porque recoge el propósito que yo me fijé para mi tesis doctoral en antropología. Yo me preguntaba algo, y es: ¿por qué aún en medio de tanto dolor, por qué aún en medio de la guerra, por qué aún en medio de la muerte violenta, cientos de campesinos y de campesinas estaban empeñados en quedarse a vivir en este territorio? Primero les preguntaba a mis padres: ¿por qué ustedes nunca se fueron de nuevo para Nariño cuando la violencia era tan dura? Y con una pregunta a mis papás empecé a indagar con campesinos y campesinas para que me contaran cuáles son las razones para quedarse en medio de la muerte violenta, pero también cuáles son las estrategias para poder quedarse, porque fíjense en que no todo mundo pudo quedarse aquí, o lo asesinaron, o muchos fueron desplazados y amenazados. Pero el nombre tiene que ver con eso, de cómo la gente, a pesar de la guerra, decidió vivir en este territorio, y por eso muchos de ellos, que son colonos de distintos departamentos del país, principalmente nariñense, echaron raíces en este territorio pese a la guerra. Ahí lo que encontrarán son historias de vida de campesinos y campesinas que cuentan por qué quedarse en Putumayo. Y otra de las razones de mi tesis doctoral era que yo quería indagar sobre la vida, porque estaba cansado de indagar sobre la muerte violenta. Hay libros anteriores a estos donde yo reconstruí una masacre, por ejemplo, perpetrada por paramilitares en el año de 1999, una masacre muy cruel, muy dolorosa. Había investigado el desplazamiento forzado en todo el país, es decir, mis investigaciones anteriores tenían que ver con la muerte violenta, cómo nos han matado, cómo nos han secuestrado, cómo nos han violentado sexualmente. Entonces, en este momento de mi vida académica, mi decisión fue preguntar por la vida. Yo quería saber de la vida, no quería saber más de la muerte, y por eso el libro es también un homenaje a campesinos y a campesinas que crearon este departamento, que se quedaron en los municipios. Ahí se cuenta la historia de cómo después de las masacres las personas se quedaron en el territorio y lograron transformar la vida. Ahí se cuentan historias de cómo la gente sobrevivió a controles armados tan fuertes como el que ejerció el Frente 32 de la guerrilla, qué tuvieron que hacer. Entonces, cómo lograron sacar a paramilitares del territorio, por ejemplo, en Puerto Guzmán. Entonces, también es la historia de un municipio como Puerto Guzmán, donde la gente con mucha valentía logró defender su tierra, bajo una razón de que a ellos les costó mucho hacerse a un pedazo de tierra. Recordemos que también Putumayo es un departamento con su frontera agrícola aún abierta, eso es decir, que es un departamento en el que constantemente llega gente a vivir porque hay tierra. Entonces estos campesinos me decían: no estábamos dispuestos a abandonar estas tierras que con tanto esfuerzo logramos conseguir, y por eso desafiaron literalmente a paramilitares y a guerrilleros, ¿no? Entonces, echar raíces tiene que ver con la valentía de la gente para quedarse a vivir aún sabiendo y viviendo la guerra. ¿Cuál fue el relato, bueno, qué fue lo que más te impactó cuando tú estabas haciendo la investigación sobre el libro? A mí me impactó mucho el relato de mi papá, de mi mamá, sobre cómo era venir a vivir a Putumayo, y sobre todo la experiencia de vida de mi mamá, una mujer que creció en zona urbana de un municipio de Nariño, que luego viene acá a vivir hace más de 33 años, donde esto aún era selva, y Valle del Guamués, donde mis papás llegaron, pues mucho más selvático,
Entonces a mí lo que más me conmovió fue el relato de mis padres y de una vida tan dura que les tocó a ellos cuando recién llegaron a vivir en el departamento y cómo lograron también sobrevivir a experiencias de muerte real, ¿no? Me conmovió mucho cuando me relataban cómo estuvieron a punto de perder la vida en una masacre que iba a perpetrar el ejército en la vereda en la que ellos vivían, por ejemplo. Y eso a mí me conmovía porque pues el ejército es una fuerza que está en función de proteger nuestra vida y ellos eran los autores de esa posible masacre, se salvaron de milagro. Entonces yo creo que me conmovió mucho precisamente porque era escudriñar en el dolor de lo más íntimo de mi familia, porque yo había investigado en todo el país la guerra y de todas maneras cuando, claro, a uno le duele lo que le pasa a otro ser humano, a mí me duele lo que le pasa a otro ser humano, pero saber de las historias de guerra por la que atraviesan tus propios seres queridos, creo que eso genera un impacto mucho más grande. Y esta es la primera investigación en la que yo involucro a mi familia para investigar, ¿no? En antropología el término es la autoetnografía, es decir, que yo hago parte de las historias de este libro. Pero también me conmovió mucho la capacidad de solidaridad de la gente, la capacidad de sobreponerse a la guerra. Y hay una figura que a mí me encanta del libro y es que yo recuerdo de niño a mi papá construyendo ataúdes para regalárselo a la gente que no tenía dónde enterrar a sus muertos, por ejemplo. Recuerdo a mi mamá lavando en el río pese al miedo de la guerra y recuerdo también a muchos líderes y lideresas construyendo escuelas, construyendo hospitales. Entonces todo eso también me resulta muy inspirador. En una parte del libro cuenta que tú cuando eras niño sentías o mirabas cuando los grupos al margen de la ley, digamos FARC, AUC, pasaban por tu casa. ¿Cuál era tu sensación cada vez que los mirabas pasar? ¿No sentías miedo a que en algún momento entren a tu casa, te lleguen a reclutar o algo parecido? En efecto, claro, yo viví una vida de infancia llena de zozobra, pues porque cuando uno vive en zona rural y sabemos que las zonas rurales son las más controladas por la guerra, no solo hace años atrás, sino que lo estamos viviendo actualmente en Putumayo, ¿no? Putumayo en el campo, la zona rural de Putumayo la guerra sigue, entonces muchos niños tienen que crecer en medio de eso. Y claro, cuando era pequeño, encontrarse con un grupo armado, así sea de la guerrilla o de los paramilitares, a mí personalmente me generaba mucho temor. Y sobre todo es un temor a todas las cosas, a cómo estás vestido, cómo es tu corte de cabello, qué calzado tienes. Me explico, yo recuerdo claramente una imagen cuando íbamos del pueblo a mi casa, yo iba recién motilado, yo usaba el cabello muy corto, y nos encontramos con un retén de las FARC, entonces allí había un miedo enorme por posibles reclutamientos forzados, porque se estaban llevando a los chicos con apariencia para que pudieran servir para la guerra, por ejemplo, ¿no? Pero también me asustaba cuando encontraba los retenes de los paramilitares por las formas de vestir, porque ellos controlaban muchos de esos detalles, ¿no? Si tú tenías la camisa por fuera, por ejemplo, eso era, digamos, ya una amenaza para la vida misma. Si tú usabas botas de caucho, eso ya era un señalamiento de que eras guerrillero. Y pues un niño en el campo, como yo crecí en el campo, pues por lo general usar botas de caucho es parte de la vida cotidiana. Entonces eso genera temor, eso genera zozobra, pero también hay que resaltar que la vida de la infancia en aquella época también fue muy bonita, gracias a los padres que tuve, a los amigos con los que crecí, a la biblioteca pública que me acogió cuando yo no tenía otros escenarios, a la danza, a la música. Entonces no solo fue doloroso, pero por supuesto que temor encontrarse a un actor armado. Sé que fuiste personero de tu colegio. ¿Y cómo fue ese salto de ser personero a ser candidato a gobernación de Putumayo? Cuando yo tomé la decisión de aceptar ser candidato a la gobernación por el partido Colombia Humana, me sentía listo, pues porque había pasado, digamos, un buen tiempo formándome en lo social, había pasado un tiempo muy valioso trabajando por temas sociales, por el tema de las víctimas, conociendo de cerca cómo funciona el Estado, qué hacen las entidades.
Entonces ahí también me sentía listo para ser el gobernador del departamento del Putumayo. ¿Por qué? Porque yo no creo que solo uno deba exigirle a un candidato experiencia específica en un cargo administrativo previo, porque esa era una de los reclamos que me hacían a mí varias personas, ¿no? Pero si usted no tiene experiencia administrativa, entonces yo les decía, no tengo experiencia en la política, en la vida política administrando cosas. Claro, no he sido ni concejal, ni alcalde, ni diputado, pero es que la experiencia de fondo tiene que ver con la profesión que tengo, tiene que ver con los trabajos que he tenido. Yo he trabajado para ministerios, he trabajado para unidades nacionales, he sido docente universitario, entonces como que había que valorar una experiencia bajo otras perspectivas, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue un salto enorme, pero uno de los saltos que más he disfrutado en mi vida, uno de los saltos que más experiencias y aprendizajes me dejó. ¿Cuál fue tu anécdota favorita de esta campaña? ¿Qué fue lo que más te gustó en esta campaña? Lo que más dijiste, no pensé que me iba a pasar en campaña. A mí me encantó y disfruté mucho todo el afecto que la gente me demostraba en campaña. Todo ese recibimiento amoroso de las personas por las propuestas que construimos de manera participativa, y eso fue algo que a mí me conmovió muchísimo, la solidaridad de la gente, el afecto expresado, ¿no? Y creo que fue una gran oportunidad para mandarle un mensaje a todo el departamento de Putumayo, y uno de ellos es que hay que creer en la juventud, otro de ellos es que hay que valorar lo que tenemos en el territorio. Entonces, otro que es muy importante es que se puede hacer una política diferente, que es posible hacer una política sin plata, que es posible hacer una política a partir de principios humanos como los que nosotros defendíamos. Entonces, lo más bello que me pasó a mí en toda la campaña fue sentirme rodeado y muy amado por muchas personas en cada uno de los municipios. Y por supuesto conocer los 13 municipios más de lo que ya los conocía, profundizar en este territorio tan rico que tenemos, ¿no? Entonces eso es como lo más valioso también para mí. Fui a lugares donde nunca antes había ido un candidato a una gobernación, porque muchos políticos hacen la política haciendo cálculos, es decir, voy a este lugar porque hay más votos y no voy a este porque no me representa votos. Entonces creo que lo más revolucionario en mi campaña tuvo que ver, yo voy al lugar donde me inviten, voy al lugar donde la gente quiera escuchar las propuestas, donde la gente sin ningún interés de una teja de zinc, de un bulto de cemento, me quiera recibir. Y por eso llegué a veredas donde jamás había ido un candidato a la gobernación. Y creo que también algo muy bello tiene que ver con eso, cómo la gente demostraba el afecto. Miren, yo no regalé ni un solo confite en las reuniones, era la misma gente la que se reunía en la sala, en la cocina, en el patio, era la misma gente la que convidaba una taza de café o una empanada. Entonces todo eso fue una manera de sentirme apreciado por la gente con la que pude hablar, ¿no? Sabemos que en campaña tú recibiste múltiples amenazas de muerte. ¿Cuál fue tu sensación cuando recibiste la primera amenaza? La primera reacción que tuve fue de tristeza, porque era comprobar que pese a que había un acuerdo de paz, era comprobar que pese a que ya no hay formalmente paramilitares, pese a que ya la guerrilla está desmovilizada, digamos, era corroborar que la guerra seguía activa en el departamento. Entonces la primera reacción que tuve fue de tristeza, más que de miedo. Creo que la guerra a mí me preparó antes, cuando era niño, para asumir estos miedos, y por eso en ningún momento yo dudé en bajar hasta los municipios que están en la zona baja del departamento. Nunca consideré no ir al Valle del Guamués, a San Miguel, a Puerto Asís, a Orito, nunca. Siempre estuve dispuesto a ir al rincón más distante. Entonces creo que a mí la guerra en la niñez me preparó para afrontar miedos, y creo que la sensación más vivida por mí después de la amenaza fue como esa impotencia de caramba, las cosas no han cambiado en el departamento, y querer defender la vida, el territorio, la paz siguen siendo
digamos, cosas a los que los armados le temen y quieren seguir acallando, ¿no? Entonces fue más de tristeza que de miedo. Hiciste historia en el departamento y le demostraste a los politiqueros tradicionales de que pues, se puede hacer campañas limpias y quedaste en segundo lugar. Y eso te permitió una curul de oposición en la Asamblea Departamental. Y ahora en estos últimos días has recibido múltiples críticas por tu votación que le diste al nuevo Contralor. ¿Por qué votaste por él? O sea, te están criticando mucho porque votaste por él. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, yo soy académico, es decir, me gusta reunir todas las pruebas de un proceso, por ejemplo. Aquí tenemos que recordar que fue un proceso que lo determinó la asamblea anterior, es decir, en diciembre del año pasado fue la asamblea anterior la que fijó unas normas, fue la asamblea anterior la que hizo unos pasos previos y a nosotros solo nos llegó una terna, es decir, ya nos llegaron 3 nombres específicos y sobre esos 3 teníamos que votar. ¿Por qué mi voto fue a favor del Contralor que ganó? Porque en el procedimiento que yo revisé, tanto de la recepción de documentos, de la selección, de la aplicación del examen, de las otras pruebas, pues el que ganó tenía las mejores calificaciones, ¿no? Entonces no tenía sentido que yo votara negativamente, porque lo que a mí me pasaron, lo que yo indagué, lo que yo pregunté incluso en la entrevista al señor que ganó, pues no me daban indicios de corrupción, no me daban indicios de cosas irregulares, ¿no? Luego aparecen en los medios posibles acusaciones contra el Contralor que ganó, de que no había hecho bien su ejercicio como procurador, pero pues en ningún momento esas pruebas fueron allegadas al recinto de la Asamblea Departamental. Entonces pues yo no tenía ninguna autoridad ni autorización para, digamos, cambiar un voto porque no había una prueba contundente de esas irregularidades. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Primero se recibieron las hojas de vida, ahí la Asamblea recibió 31 hojas de vida. Luego se seleccionaron, quedaron 23 personas seleccionadas, es decir, que cumplían con todos los requisitos. A esas 23 se les aplicó un examen de prueba, y ese examen no lo pasaron todas las personas, solo pasaron 4 personas la prueba, o sea, de 23 solo quedaron 4 que sí pasaron el examen. Luego se hicieron pruebas de experiencia laboral, se puntuó la hoja de vida, y esas 4 personas había un putumayense. Pero ese putumayense, cuando fueron a valorar su hoja de vida, resulta que tenía menos estudios que los otros 3 que eran nariñenses y automáticamente lo descartan porque tiene un puntaje más pequeño que los otros 3. Entonces, ¿por qué no hay un putumayense en la terna? Porque ninguno de los que se postularon cumplieron los requisitos, pasaron la prueba o la puntuación que se les dio. A la terna se le aplicaron otros exámenes, otras pruebas. Por ejemplo, la función pública aplicó una prueba específica para medir si el postulado era corrupto o no era corrupto, para medir si el postulado era transparente o no transparente, si era confiable o no confiable. Es decir, yo revisé esos exámenes y en los exámenes el que más puntuación tenía era el que ganó. Entonces, ¿por qué votar en contra cuando hay un proceso en el que se presentan puntajes, en el que se presentan resultados específicos? Pues no veía la necesidad de oponerme a algo que aparentemente está bien llevado, ¿no? Pero además fue una decisión de la asamblea pasada que le correspondió el 90% del proceso de selección. Ahora, lo que yo sí planteo, ¿cuál es mi posición? De que hay que hacerle seguimiento a este señor Contralor. Hoy, que es 16 de enero, por ejemplo, que teníamos sesión en la asamblea, yo hice una propuesta de que cada 2 meses al Contralor se lo cite de manera obligatoria a rendir informes, a que nos dé un debate de control político, y yo lo voy a liderar. La asamblea en pleno aceptó que cada 2 meses citáramos al señor Contralor en la asamblea departamental para que nos rinda informes sobre eso, sobre esos informes, sobre el trabajo que él ahora está haciendo a partir del 1 de enero, del 10 de enero hasta
que se cumpla su mandato, que es en 2 años, yo puedo hacer control político. Es decir, que yo invito a la gente que ha cuestionado mi decisión, que me cuestione si yo no hago mi trabajo de control político en lo que a mí me corresponde, que es del 10 de enero en adelante. Antes del 10 de enero, difícilmente yo podría hacer control político. Entonces, cuestiónenme si yo me quedo callado frente a no cumplimientos del Contralor electo. Yo tengo toda la certeza, tengo todas las herramientas para hacer un proceso de seguimiento muy minucioso sobre este funcionario, ¿no? Porque por eso también le di mi voto de confianza. Eso me da un derecho adicional a pedirle cuentas porque yo confié en esa hoja de vida que a mí me presentaron. Entonces, no hay por qué alarmarse. Mi posición como diputado, valga la redundancia, de oposición es firme. Entonces, sobre lo que sigue, creo que ahí sí tendríamos que estar con los ojos abiertos, y si en algún momento de ese proceso pues yo no hago mi papel de control político, ahí sí acepto todas las críticas que puedan venir y asumo esa responsabilidad. Como dijiste, eres diputado por la oposición. ¿Qué se espera del trabajo de Andrés Cancimance ahora en esta asamblea? Bueno, primero es hacer un control político desde la oposición. ¿Eso qué significa? Creo que es importante que recordemos qué es el Estatuto de Oposición. El Estatuto de Oposición es una ley de la Nación que recupera un derecho constitucional que se había perdido. Es decir, en 1991, cuando se crea la Constitución Política, un artículo de esa Constitución estipuló el derecho a la oposición de las personas que estaban en una corporación de elección popular. Solo que ese derecho nunca se hizo efectivo hasta el año 2018 con el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz revive ese derecho a la oposición y lo incorpora en este Estatuto de la Oposición. Por ese estatuto, por esa ley, yo puedo ser ahora diputado. Porque antes, el que quedaba de segundo, pues no tenía posibilidad de ser diputado, pues porque no existía el derecho a la oposición. El Acuerdo de Paz y el Estatuto hacen que yo ahora esté ocupando una curul en la Asamblea Departamental por ser el segundo. Lo mismo, los candidatos a la alcaldía ahora son concejales, o el candidato a la presidencia ahora es senador, por ejemplo. Entonces es un derecho constitucional, es decir, es un derecho que hay que ejercer. Por eso yo puedo estar en la Asamblea Departamental. Entonces, ahora, la oposición, como yo la entiendo, no tiene que ver con decirle no a todo, pues porque eso no es una oposición sana para la democracia. Yo voy a decir no cuando los proyectos que se propongan para este departamento no beneficien a las comunidades. Voy a decir no cuando el señor gobernador no cumpla con su plan de desarrollo. Voy a decir no cuando se estén vulnerando principios que yo propuse en mi propuesta de programa de gobierno, que es defender la vida, el territorio, la paz. Ahí voy a decir no. De lo contrario, mi voto va a ser sí, porque a mí me interesa Putumayo y el territorio. Entonces la oposición es un derecho constitucional y yo estoy en ejercicio de ese derecho constitucional. Ahora, no solo le corresponde a mí, porque el estatuto también dice que los partidos, un mes después, tienen que declararse en oposición, independientes o afines al gobierno. Entonces los otros 10 diputados que hay en la Asamblea también se benefician del estatuto de oposición al permitirles a ellos declararse afines al gobierno, es decir, que le van a decir a todos sí al gobierno, independientes, es decir, que le pueden decir sí o no, dependiendo de lo que sea, y de oposición, que es el caso que yo he asumido, ¿no? Entonces, programas banderas a los que yo quiero hacerle un seguimiento muy minucioso: el PAE, la universidad en Putumayo, el tema de las vías, el tema de la salud, por ejemplo. Entonces, pero en general todo hay que hacerle un gran seguimiento, ¿no? Porque esa es garantía de que en la gobernación se hagan las cosas bien. Entonces la oposición tiene que ver con eso, con un equilibrio de poderes. La oposición tiene que ver con una herramienta para que yo como diputado pueda pedir información y me la den a tiempo, por ejemplo. Es decir, con ese estatuto de oposición, si yo hago una solicitud de información a la Secretaría de Educación, por ejemplo, sobre el PAE, obligatoriamente me lo tienen que dar sin dudas, no tienen que manipular, no tienen que hacerse los locos. Ahí
esa es una gran ventaja. Entonces, hay muchas ventajas de estar en la oposición. Te hemos visto muy activo en estos momentos en redes sociales con lo de la matanza que se ha hecho, los asesinatos a diferentes líderes sociales. ¿Qué opinas o qué vas a hacer para que no se sigan haciendo esto? Porque pues Putumayo fue el primer departamento donde se mató a un líder social, se asesinó a un líder social. Sí, la situación está muy crítica en el departamento. Acaban hace menos de una hora de asesinar a un nuevo dirigente político, integrante de la Marcha Patriótica, directivo de un sindicato de trabajadores campesinos de toda esta zona, Puerto Vega, Teteyé. O sea, hace menos de una hora que iniciamos esta conversación, asesinaron a un nuevo líder. Entonces, ese es un tema que a mí me duele y por lo tanto yo estaré ahí denunciando y siendo las voces de muchas personas que no tienen esa voz. Fíjese que ayer denuncié que en Puerto Guzmán se desplazaron a nuevas personas y se amenazó a otras en una vereda, en 2 veredas. Luego la Secretaría de Gobierno dice que esa es una mentira, que allá no saben de nada. Entonces eso es una clara muestra de que a este gobierno poco le interesa defender la vida de los líderes asesinados. Vemos a un gobierno que hemos visto en estos 16 días del gobernador actual, que le interesan las vías, que le interesa una terminal en San Miguel, bueno, te puedo nombrar proyectos, son proyectos de infraestructura. Y lo hemos visto en sus gestiones en Bogotá, que el gas, que las viviendas, pero no ha sido un gobierno que esté en función de defender la vida de los líderes. No existe ni un solo pronunciamiento de un protocolo para defender la vida de estas personas. No existe ni un solo pronunciamiento para oponerse a la fumigación con glifosato, por ejemplo, que es una de las amenazas que hay contra el sector campesinos. Que hemos visto a un gobernador reuniéndose con las petroleras, y eso también nos tiene que decir algo. Que hemos visto que dentro de su equipo de gobierno nombra a una persona del Centro Democrático como secretaria de gobierno. Entonces eso nos da muchas señales de que es un gobierno que no está interesado en defender la vida, o al menos que no está 100% comprometido con esos temas. Entonces eso es lamentable. Yo estoy asumiendo la voz de muchos líderes campesinos que no pueden denunciar sobre sus asesinatos, sobre sus desplazamientos y amenazas. La noticia no es falsa, la que yo dije ayer en redes sociales. Quizá el número no era, porque fue un informe que me llegó de 9 personas. Al finalizar el día, la noticia solo eran 3, pero sí fueron 3 personas desplazadas. ¿Y qué pasó? No se denunció porque hay un temor muy grande en estos campesinos. Es decir, el hecho de que no se denuncie no significa que no exista. El hecho de que no se denuncie nos dice otras cosas, como por ejemplo, que la gente no cree en las instituciones del Estado, en las instituciones del gobierno, porque en la historia de nuestro departamento no hay confianza en esas instituciones. Entonces no se puede descartar una noticia de desplazamiento cuando es real, solo porque no pasó por un protocolo de protección, solo porque no se demandó ante una instancia en particular. Existen 3 nuevos desplazamientos en Guzmán que no se denunciaron porque los campesinos así lo decidieron, por temor. Entonces no puede venir a decir ahora el gobierno que son mentiras, que todo está normal, que no pasa nada. Sí está pasando y la vida de nuestros líderes está cada vez más amenazada. Un ejemplo clarísimo, lo que les dije antes de responder la pregunta: acaban de asesinar a un nuevo líder y el asesinato está siendo contra mujeres y contra hombres por igual. Es decir, el asesinato, si vemos las estadísticas de feminicidios en Putumayo, es sumamente alta. Entonces aquí la invitación a las autoridades es a que presten más atención, a que realmente se comprometan a defender la vida de estas personas. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a usted, a nuestro equipo de trabajo, a Social Films, a Camilo Sánchez y a la cafetería Cafeto por prestarnos este lugar y hacer esta conversación más amena. Y me gustaría saber si usted estaría dispuesta a venir otra vez a este programa. Las veces que sea, estaré muy atento. Nuevamente reitero mi alegría
porque espacios como estos existan y sobre todo que sean espacios liderados por jóvenes. Yo creo que este departamento, si algo también nos mostró en las elecciones pasadas, es de que existe una juventud que también quiere involucrarse en lo político y en la política, que quiere también participar en las elecciones como candidatos, candidatas, pero también dando un voto de opinión, un voto que no tiene nada que ver con favores políticos, con regalos, con plata, sino un voto de conciencia. Y yo creo en la importancia de la nueva ciudadanía y para mí es un motivo de felicidad que cada vez más jóvenes estén tomándose estos espacios de la vida cotidiana. Creo que ahí están las bases de un cambio social para departamentos como este y para el país, porque vemos en el país uno de los actores más importantes de las movilizaciones de los últimos meses han sido los jóvenes, exigiendo derechos, exigiendo cosas que históricamente no han exigido, y eso realmente a mí me devuelve la esperanza. Entonces los felicito nuevamente y me uno también al agradecimiento a este café para que se sigan dando más conversaciones. Listo, Andrés, muchísimas gracias por venir a esta entrevista.